Bueno, empezamos con capacitores transitorios en redes capacitivas, fase de carga. La sección 10.3 describió la forma en que un capacitor adquiere su carga. Ahora extendemos este análisis para incluir los potenciales y la corriente desarrollada dentro de la red de la figura 1024. Luego del cierre del interruptor a la posición 1. El lector recordará que al instante en que el interruptor se cierra, se extraen los electrones de la placa superior y se depositan sobre la placa inferior debido a la batería, dando por resultado una carga neta positiva sobre la placa superior y una carga neta negativa sobre la placa inferior. La transferencia de electrones es muy rápida al principio, disminuyendo su velocidad a medida que el potencial en el capacitor se aproxima al voltaje aplicado de la batería. Cuando el voltaje en el capacitor es igual al de la batería, la transferencia de electrones cesará y las placas tendrán una carga neta determinada por carga igual a capacitancia por voltaje en el capacitor, que es igual a la capacitancia por voltaje. Bueno, a ver, en las figuras 10, 25 y 26 se presentan gráficas del cambio en la corriente y el voltaje respectivamente. A ver, la corriente durante la fase de carga. Dice que la corriente incremento rápido, incremento pequeño. La corriente empieza a salir con todo hasta que se detiene. Y el voltaje en el capacitor durante la fase de carga. Empieza de cero hasta que se llena. Bueno, cuando el interruptor se cierra en t igual a cero, la, la corriente salta a un valor limitado únicamente por la resistencia de la red y luego disminuye a cero a medida que las placas se cargan. Observe el rápido declive en el nivel de corriente, el cual revela que la cantidad de carga depositada sobre las placas por unidad de tiempo también decaen rápidamente. La cantidad de carga depositada sobre las placas por unidad de tiempo también decae rápidamente. Dado que el voltaje en las placas se encuentra directamente relacionado con la carga existente en estas, mediante el voltaje en el capacitor igual a la carga sobre la capacitancia, dado que el voltaje en las placas se encuentra directamente relacionado con la carga existente en estas, mediante el voltaje en el capacitor igual a la carga sobre la capacitancia, la rápida velocidad con la que la carga inicialmente se deposita sobre las placas ocasionará un rápido incremento en el voltaje del capacitor. Obviamente a medida que la Obviamente a medida que la velocidad del flujo de carga I disminuye, obviamente a medida que la velocidad del flujo de carga I disminuye, la velocidad de carga en el voltaje actuará de la misma forma. Eventualmente el flujo de cargas se detendrá, la corriente I será igual a cero y el voltaje cesará de cambiar en magnitud. La fase de carga habrá concluido. En este punto, el capacitor asumirá las características de un circuito abierto, una caída de voltaje en las placas sin un flujo de carga entre las placas. Como se demuestra en la figura 10.27, el voltaje en el capacitor es el voltaje de la fuente debido a que la corriente I es igual a la corriente en el capacitor igual a la corriente en la resistencia que es igual a cero.
0 amperes. Y el voltaje en el resistor es igual a la corriente en el resistor por la resistencia, que es igual a 0 volts. Un capacitor puede reemplazarse mediante un equivalente de circuito abierto una vez que la fase de carga en una red de corriente directa ha concluido. Exactamente. De regreso al instante en el que el interruptor se cierra, también es posible suponer que el capacitor se comporta como un cortocircuito en el momento en el que el interruptor se cierra. De regreso al instante en el que el interruptor se cierra, también es posible suponer que el capacitor se comporta como un cortocircuito en el momento en el que el interruptor se cierra dentro de una red de carga de corriente directa como se muestra en la figura 10.28. La corriente I es igual a la corriente del capacitor, igual a la corriente de la resistencia, igual al voltaje sobre la resistencia y el voltaje en el capacitor igual al voltaje menos el voltaje en la resistencia, igual al voltaje menos la corriente por el resistor, que es igual a la corriente al voltaje menos el voltaje sobre el resistor, o el resistor que igual al voltaje menos el voltaje, igual a 0 volts, en tiempo igual a 0. Mediante la aplicación del cálculo se puede obtener la siguiente ecuación matemática para la corriente de carga IC. Función antes de la función de la X. No. La corriente IC de una red capacitiva será esencialmente igual a cero después de que hayan transcurrido 5 constantes de tiempo de la fase de carga en una red de corriente directa. O sea, la corriente empieza a salir con todo de un capacitor y se va achicando. Voltaje en el capacitor en función de tiempo durante la fase de carga. El voltaje en un capacitor no puede cambiar en forma instantánea. Una vez que el voltaje en el capacitor alcanza el voltaje de entrada, el capacitor estará completamente cargado y permanecerá en este estado si no se realizan modificaciones posteriores en el circuito. Formas de onda para la red de la figura 1035. Efecto de la corriente de fuga sobre el comportamiento del estado estable de un capacitor. Fase de descarga. La red de la figura 1024 está diseñada tanto para cargar como para descargar el capacitor. Cuando el interruptor se mueve, a ver, ¿cuál es la figura 1024? A ver, este. Tanto para cargar como para descargar. Cuando el interruptor se mueve a la posición 1, el capacitor se comenzará a cargar hasta llegar al voltaje de la fuente, según se describió en la sección anterior. En cualquier punto de la fase de carga, si el interruptor se mueve a la posición 2,
El capacitor comenzará a descargarse a una velocidad sensible a la misma constante de tiempo dado igual a la resistencia por capacitor. El voltaje establecido en el capacitor creará un flujo de carga. El voltaje establecido en el capacitor creará un flujo de carga dentro de la trayectoria cerrada que eventualmente descargará al capacitor por completo. En esencia, el capacitor funciona como una batería con un voltaje en sus terminales decreciente. Observe, en particular, que la corriente IC tiene una dirección inversa, lo que cambia la polaridad del voltaje NR. Si el capacitor se carga, Si el capacitor se cargó al voltaje completo de la batería, como se indica en la figura 1038, la ecuación para el voltaje decreciente en el capacitor será la siguiente. Bueno, todo esto ya no hace falta que sepa tanto por ahora. ¿Verdad? Toda esta parte no. Toda esta parte no. La corriente dice- Capacitores en serie y en paralelo. Bueno, los capacitores de la misma forma que los resistores pueden colocarse en serie o en paralelo. Se obtienen mayores niveles de capacitancia al colocar los capacitores en paralelo, mientras que se obtienen menores niveles al colocarlos en serie. Para los capacitores en serie, la carga será la misma sobre cada capacitor. Al aplicar la ley del voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo cerrado, se obtiene que E igual al voltaje 1 más voltaje 2 más voltaje 3 y que P es igual a la carga sobre la capacitancia. Entonces, la carga sobre la capacitancia total igual a la capacitancia 1 por capacitancia 2, la carga sobre la capacitancia 3. Lo cual es similar a la forma en que se encontró la resistencia de un circuito resistivo en paralelo. La capacitancia total de dos capacitores en serie es al revés que el resistor. El voltaje en cada capacitor de la figura de 1016 puede encontrarse al reconocer primero que la carga total es igual a la carga 1, o bien que la capacitancia total por el voltaje total es igual a la capacitancia 1 por el voltaje 1. Cuando se lo ve para B1, la capacitancia total por el voltaje total sobre la capacitancia 1 es igual al voltaje